La niebla se cernía baja sobre el cementerio de Virginia en esa mañana de sábado. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises. El coche de Marcos se detuvo en el estacionamiento casi vacío, el suave zumbido del motor rompiendo el silencio matutino. Miró su reloj. Había pasado exactamente un mes desde el entierro de Elena. El peso de esa certeza le oprimió el pecho mientras salía del vehículo. Marcos, un hombre de 35 años, se quedó un momento inmóvil, absorbiendo la atmósfera lúgubre. El cementerio se extendía ante él como un mar de lápidas de granito y mármol, guardianas silentes de vidas extinguidas. La hierba húmeda crujía bajo sus pies, mientras se dirigía al maletero. Con movimientos precisos, Marcos tomó una regadera metálica llena de agua y un ramo de flores frescas envueltas en papel verde. El peso del agua hacía que sus pasos fueran cuidadosos al sortear las lápidas. Había hecho este viaje cada sábado desde el funeral, aunque hoy el aire parecía más denso, con el primer mes de ausencia pesando sobre él. Mientras caminaba por el cementerio envuelto en niebla, los recuerdos de Elena invadieron su mente. Su risa, la forma en que sus ojos se arrugaban al sonreír, la emoción en su voz cuando hablaban de su futuro hijo. El dolor de la pérdida seguía siendo crudo, un nudo constante en su pecho que nunca cedía. Recordó el día en que descubrieron que serían padres. Elena irrumpió en el dormitorio con la prueba de embarazo en la mano, su rostro iluminado por la alegría. Habían pasado la noche despiertos, hablando de nombres, planeando el cuarto del bebé, soñando con la vida que construirían juntos. Ahora, esos sueños yacían destrozados, enterrados a 2 metros bajo tierra con la mujer que amaba. De pronto su ensimismamiento se quebró. A través de la niebla matutina, divisó una figura femenina, junto a la tumba de Elena. Su postura y silueta le resultaron inquietantemente familiares. La misma altura, la misma figura, incluso vestía ropas sueltas similares a las que Elena solía usar. Su corazón se aceleró. Una mezcla de esperanza y desconcierto lo atravesó. «Hola», gritó Marcos, rompiendo el silencio inquietante. La mujer desapareció tan rápido, que lo hizo dudar de su propia percepción. ¿Era real, o su duelo le jugaba a una mala pasada? Marcos parpadeó rápidamente, intentando despejar tanto la niebla de sus ojos como la confusión de su mente. Se quedó paralizado, mirando el lugar donde había estado la figura. Una parte de él quería correr tras ella, confirmar lo que había visto, pero otra, la racional, le decía que era imposible. Elena estaba muerta. Él había asistido a su funeral, había visto cómo bajaban su ataúd al suelo. Sin embargo, la imagen de la mujer persistía en su mente, negándose a desvanecerse. Sacudiendo la cabeza, Marcos continuó hacia la tumba de Elena, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba sus pertenencias. Con cuidado, limpió el polvo y la humedad del nombre grabado, Elena M. Torre. Comenzó a regar la tierra seca y agrietada, donde pequeños brotes de hierba silvestre empezaban a surgir, señales de vida sobre el lugar donde descansaban su esposa y su hijo no nacido. Mientras cuidaba la tumba, Marcos habló en voz baja, sus palabras destinadas solo a Elena. «Hola, cariño, ha pasado un mes, los extraño tanto a los dos». Su voz se quebró al recordar cómo prepararon juntos el cuarto del bebé, la emoción de anticipar su llegada. «La habitación sigue ahí, ¿sabes? No he podido cambiarla. A veces me siento en la mecedora, imaginando cómo habría sido». Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. «¿Recuerdas cómo discutíamos por el color? Tú querías amarillo. Decías que era alegre. Yo insistía en azul. Decía que era más tranquilo. Terminamos con ese tono menta claro. Nuestro acuerdo todavía está ahí, esperando, solo esperando». El recuerdo de no haber podido verla por última vez en el funeral
resurgió con amargura. Había corrido desde el aeropuerto, solo para encontrar el ataúd ya sellado por órdenes de la familia de Elena. Ojalá hubiera podido verte una vez más, susurró Marcos, sus dedos trazando el contorno del rostro de Elena en la fotografía incrustada en la lápida. Tu familia. Me lo quitaron. No entiendo por qué apresuraron todo. ¿Por qué no me dejaron despedirme como debía? Se quedó en silencio, escuchando el leve susurro de las hojas y el canto distante de los pájaros. La paz del cementerio contrastaba con la tormenta en su corazón. Tocó la fría piedra de la lápida. Sigo esperando verte en todas partes. En el supermercado, en la cafetería que tanto nos gustaba. A veces creo escuchar tu voz en la multitud. ¿Es eso normal? Me estoy volviendo loco. Sus ojos volvieron al lugar donde había visto a la mujer. Pensé que te vi hoy. Solo por un momento. Sé que es imposible. Pero se parecía tanto a ti. Tal vez solo quiero creer que sigues aquí de alguna manera. Suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. Espero que estés en paz, Elena. Espero que nuestro pequeño esté contigo, y que ambos me estén cuidando de alguna forma. Seguiré viniendo cada semana. Lo prometo. Al terminar de arreglar la tumba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer. Había sido tan real, tan familiar, pero no podía ser verdad. Intentó racionalizarlo como un truco de la luz, una manifestación de su dolor, pero una pequeña parte de él se aferraba a lo imposible, a un destello de esperanza en un mar de tristeza. Con un suspiro, Marcos recogió la regadera vacía y se puso de pie. Miró por última vez la tumba de Elena, las flores frescas ofreciendo un breve destello de color contra la piedra sombría. Al acercarse para dejar un beso en la lápida, su mirada se posó en la fotografía incrustada. Había envejecido más de lo que esperaba. Los colores estaban desvaídos, desgastados por el sol y la intemperie. Frunció el ceño, sintiendo una urgencia repentina por preservar su memoria, asegurarse de que fuera recordada con claridad. Esa mañana, la espesa niebla había ocultado el deterioro, y no lo había notado hasta ahora. Lo arreglaré por ti, cariño, dijo suavemente, anotando mentalmente visitar la imprenta cercana, que atendía a los visitantes del cementerio. Volveré pronto con una nueva foto. Te amo, murmuró antes de regresar al coche, su corazón tan pesado como sus pasos en la hierba húmeda. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver de nuevo a la misteriosa mujer, pero el cementerio permaneció inmóvil y silencioso, sin ofrecer respuestas a las preguntas que ahora lo atormentaban. El trayecto a la imprenta fue corto, pero le dio tiempo para reflexionar. No podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien, de que había más detrás de la muerte de Elena de lo que sabía. Pero ¿qué podía ser? ¿Y cómo podría empezar a desentrañar tal misterio? La imprenta estaba llena de actividad, un contraste total con la solemnidad del cementerio. Marcos se unió a la fila de clientes esperando imprimir fotos conmemorativas, sintiéndose fuera de lugar entre el bullicio. Mientras esperaba, sacó su teléfono y comenzó a revisar fotos de Elena. Cada imagen traía una avalancha de recuerdos: su primera cita, su boda, el día que descubrieron que serían padres. Se encontró escrutando los rostros de los amigos y familiares de Elena en el fondo de las fotos, buscando a alguien que coincidiera con la mujer que vio. Siguiente, llamó el dependiente, sacando a Marcos de sus pensamientos. Se acercó al mostrador, aún distraído. Necesito imprimir una foto para una lápida, por favor, dijo en voz baja. El dependiente asintió con empatía. Por supuesto, señor. ¿Ya tiene la foto seleccionada? Marcos dudó. Luego eligió una imagen de Elena de sus últimas vacaciones juntos. En ella, reía, su rostro radiante de alegría y promesas de futuro. Esta, dijo entregando su teléfono, mientras el dependiente procesaba el pedido.
Marcos se sentó en un banco en la zona de espera, incapaz de olvidar a la mujer en la tumba. Siguió buscando en redes sociales, sin encontrar explicaciones satisfactorias. El tiempo parecía alargarse mientras esperaba, perdido en sus pensamientos. Apenas notó a los demás clientes que iban y venían, cada uno con sus propias historias de pérdida. Señor Torres, la voz del dependiente interrumpió su contemplación. Su pedido está listo. Marcos se levantó, algo avergonzado por no haber respondido antes. Revisó la calidad de la foto, un nudo formándose en su garganta al ver el rostro sonriente de Elena. Lo siento, está perfecta. Gracias, logró decir. Cuando estaba a punto de irse, algo llamó su atención. Una mujer entró en la tienda, su figura y color de cabello sorprendentemente similares a los de Elena. Por un momento, su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser la misma mujer del cementerio? Pero al girarse su esperanza se desvaneció. Aunque similar, claramente no era Elena ni la figura que había visto. Sacudió la cabeza, reprochándose por dejarse llevar. Con la nueva foto bajo el brazo, Marcos salió de la tienda y regresó a su coche. El mundo parecía un poco más brillante ahora. La sonrisa de Elena como un faro en su mundo oscurecido por el duelo. Mientras conducía de regreso al cementerio, notó más visitantes llegando y una procesión fúnebre a lo lejos. El silencio matutino había dado paso al murmullo de familias en duelo. Era un recordatorio de que no estaba solo en su dolor, de que el ciclo de la vida y la muerte continuaba para todos. Marcos estacionó y se dirigió de nuevo a la tumba de Elena, la nueva foto cuidadosamente sostenida en sus manos. Con cada paso, sentía una mezcla de anticipación y temor. Una parte de él esperaba ver a la misteriosa mujer nuevamente, mientras otra temía la decepción si no estaba allí. Al acercarse al lugar de descanso final de Elena, su corazón latía con fuerza, pero al llegar a la tumba, se detuvo en seco, su cuerpo paralizado por lo que vio. Sobre la tumba de Elena yacía un bebé, envuelto cuidadosamente en una manta blanca. La mente de Marcos se tambaleó, incapaz de procesar la escena. Parpadeó con fuerza, seguro de que alucinaba, pero al abrir los ojos, el bebé seguía allí, pequeño y vulnerable contra la fría piedra. Con cautela, se acercó, sus piernas temblando. Al estar más cerca, pudo distinguir los rasgos del bebé, cabello rubio y unos impactantes ojos azules, que reflejaban los de Elena. La semejanza era asombrosa, casi imposible. La mente de Marcos corría con imposibilidades. Elena había muerto estando embarazada de 8 meses, tenía los documentos del hospital, que lo probaban, entregados por su suegro, Ricardo. Sin embargo, el tiempo coincidía perfectamente. El bebé parecía tener alrededor de un mes, justo cuando Elena habría dado a luz. Esto no puede ser real, susurró Marcos, su voz temblando. No es posible. Escaneó el área en busca de alguna señal de quién pudo haber dejado al bebé. Los trabajadores del cementerio estaban a lo lejos, pero no había nadie más cerca. El bebé se movió y lloriqueó, el sonido tirando de las cuerdas de su corazón a pesar de su incredulidad. Dividido entre la confusión y un instinto abrumador de proteger, Marcos levantó al bebé con suavidad. El niño se sentía cálido y sólido en sus brazos, innegablemente real. Mientras lo acunaba, una ola de emociones lo inundó. Dolor, esperanza, miedo y amor se mezclaban en una tormenta confusa. «Hola, pequeño», dijo suavemente, su voz quebrándose. «¿De dónde viene?» El bebé lo miró. Esos familiares ojos azules parecían contener todos los secretos del universo. Marcos sintió una conexión, un lazo inexplicable que lo emocionaba y aterrorizaba a la vez. Mientras estaba allí, sosteniendo al bebé e intentando dar sentido a la situación, 1000 preguntas cruzaron por su mente. ¿Cómo llegó este bebé aquí? ¿Quién lo dejó?
Y lo más importante, ¿podría este niño ser suyo y de Elena? La parte lógica de su cerebro insistía en que era imposible. Elena había muerto antes de dar a luz, él había visto su cuerpo, había asistido a su funeral, pero otra parte, la que se aferraba a la esperanza desde que vio a la mujer misteriosa, susurraba que tal vez, solo tal vez, había más en esta historia de lo que sabía. Miró al bebé nuevamente, estudiando sus rasgos. La semejanza con Elena era innegable. La forma de los ojos, la curva de la nariz, incluso el pequeño hoyuelo en la barbilla. Era como ver una versión en miniatura de su esposa. «¿Qué voy a hacer contigo?», murmuró, acariciando suavemente la mejilla del bebé. Sabía que no podía dejar al pequeño solo en el cementerio. El calor estaba aumentando y necesitaba cuidados adecuados. Pero ¿cuáles eran sus opciones? No podía simplemente llevarse un bebé a casa sin explicación. Necesitaba ayuda y respuestas. Decidiendo buscar orientación, Marcos se dirigió al cuidador del cementerio. Sosteniendo al bebé con cuidado, encontró al anciano trabajando en un parterre, sus manos arrugadas podando rosas con delicadeza. El hombre levantó la vista al acercarse Marcos, sus ojos abriéndose al ver al bebé. «Disculpe», dijo Marcos, su voz urgente, «encontré a este bebé en la tumba de mi esposa. ¿Ha visto a alguien dejar a un niño aquí?». La respuesta del cuidador fue críptica, casi poética. «Las puertas del cielo han estado abiertas esta semana, joven. Las almas podrían haberse colado de vuelta. Nunca se sabe». Marcos frunció el ceño, sin saber cómo interpretar las palabras del anciano. «¿Qué quiere decir? ¿Ha visto algo inusual?». El cuidador se encogió de hombros, sus ojos brillando con una luz misteriosa. «Hemos tenido varias muertes esta semana. El cementerio ha estado concurrido. No puedo estar seguro de si alguien dejó un bebé, pero cosas más extrañas han pasado en este lugar». Frustrado por la falta de una respuesta clara, Marcos agradeció al cuidador y se alejó, el bebé aún en sus brazos. Sabía que no podía dejar al pequeño solo, el calor aumentaba, y necesitaba cuidado. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La imposibilidad de la situación chocaba con la realidad innegable del niño en sus brazos. Miró al bebé, que se había quedado dormido, confiado y tranquilo. Llegó a su coche y abrió la puerta con cuidado, dándose cuenta de repente de que no tenía un asiento para bebés, ni provisiones, nada necesario para transportar a un recién nacido de manera segura. La gravedad de la situación lo golpeó con fuerza. Se quedó allí, sosteniendo al bebé, sintiéndose más perdido y abrumado que desde la muerte de Elena. Pero al mirar el rostro del niño, tan parecido al de su difunta esposa, sintió una oleada de determinación. «Está bien, pequeño», dijo suavemente. «No sé quién eres ni de dónde vienes, pero lo voy a descubrir, lo prometo». Con eso, Marcos se acomodó en el coche, sosteniendo al bebé contra su pecho con seguridad. Sabía que necesitaba ayuda, y rápido. Su mente ya estaba formando un plan. Encendió el motor, echando un último vistazo a la tumba de Elena antes de alejarse del cementerio. Mientras se incorporaba a la carretera principal, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su vida había dado un giro dramático. El misterio de la aparición del bebé y su asombroso parecido con Elena pesaban en su mente, pero por ahora, su prioridad era clara: debía asegurar la seguridad y el bienestar de este niño inesperado. Con un profundo suspiro, Marcos dirigió su coche hacia el único lugar donde esperaba encontrar respuestas: la clínica de su amigo Diego en el pueblo vecino. Mientras conducía, el bebé dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al torbellino que rodeaba su repentina aparición. El trayecto a la clínica de Diego parecía eterno. Cada kilómetro se extendía como una eternidad. Marcos seguía mirando al bebé dormido en sus brazos, apenas capaz de creer lo que estaba ocurriendo. El peso del niño,
El calor de su pequeño cuerpo contra su pecho se sentía tanto extraño como extrañamente familiar. Mientras navegaba por las calles, su mente corría con posibilidades. ¿Podría este ser realmente su hijo y el de Elena? Pero ¿cómo era posible? Había visto el cuerpo de Elena, había asistido a su funeral. La parte racional de su cerebro insistía en que debía haber otra explicación, pero su corazón susurraba sobre milagros y segundas oportunidades. Finalmente, la clínica apareció a la vista. Un edificio modesto, pero para Marcos, un faro de esperanza. Diego no solo era su amigo, sino también un médico respetado en la comunidad. Si alguien podía ayudarlo a entender esta situación imposible, era él. Estacionó de manera descuidada, su habitual cuidado olvidado en su urgencia. Sosteniendo al bebé con cuidado, se dirigió a la entrada de la clínica, su corazón latiendo con cada paso. Al empujar la puerta, el aire fresco del interior lo envolvió, un contraste con el cálido día de verano. La recepcionista levantó la vista, sus ojos abriéndose al ver a Marcos con un bebé. Necesito ver al doctor Diego, dijo Marcos, su voz baja y urgente. Es una emergencia. La recepcionista, claramente sorprendida, asintió y tomó el teléfono. Marcos escuchó sus palabras en tono bajo, aunque no pudo distinguirlas sobre el latido de su propio corazón. Momentos después, Diego salió de su oficina, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. Marcos, ¿qué pasa? Marcos sintió una oleada de alivio al ver a su amigo. Diego, necesito tu ayuda. Algo imposible ha ocurrido. Los ojos de Diego se posaron en el bebé en los brazos de Marcos, su profesionalismo visiblemente en conflicto con su preocupación personal. Vamos a mi oficina, dijo haciéndole un gesto para que lo siguiera. Al entrar en el espacio privado, Diego cerró la puerta, asegurando su privacidad. Marcos comenzó con cautela. ¿De dónde viene este bebé? Marcos respiró hondo, sabiendo lo loco que sonaría. Lo encontré en la tumba de Elena, dijo observando cómo la expresión de Diego pasaba de confusión a incredulidad. Sé que suena absurdo, pero míralo, Diego. Tiene sus ojos, su cabello, y el tiempo coincide perfectamente con cuando debía nacer. Diego frunció el ceño, procesando la información. Marcos, dijo suavemente, sé que aún estás de luto, pero este no puede ser tu hijo. Elena murió antes de dar a luz. Los registros del hospital. Sé lo que dicen los registros, interrumpió Marcos, su voz tensa por la emoción, pero necesito estar seguro. ¿Puedes hacer una prueba de ADN? Diego dudó, su ética médica claramente en conflicto con su deseo de ayudar a su amigo. Marcos, incluso si pudiera, tomaría días procesarla, y hay implicaciones legales. Realmente deberíamos involucrar a las autoridades. No, dijo Marcos con firmeza. Todavía no. Por favor, Diego, necesito saber antes de involucrar a nadie más. ¿No puedes hacer algo extraoficial? La habitación quedó en silencio mientras Diego consideraba la solicitud. Tras lo que pareció una eternidad habló. Lo que pides no es solo doblar las reglas, Marcos, es romperlas por completo. Si alguien se entera, lo sé, dijo Marcos, su voz baja, pero tengo que saber. Favor, Diego, no te lo pediría si no fuera importante. Diego se pasó una mano por el cabello, claramente conflictuado. Finalmente asintió. Está bien, pero debes entender que esto es completamente extraoficial. Los resultados no serán oficiales, y podrían no ser. Y si alguien pregunta, esto nunca ocurrió. Gracias, dijo Marcos, aliviado. Lo entiendo. Mientras Diego preparaba la prueba de ADN, Marcos acunó al bebé, susurrándole suavemente. Todo va a estar bien, pequeño. Vamos a resolver esto. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La esposa de Diego, Clara, enfermera en la clínica,
Ayudó a cuidar al bebé mientras Diego trabajaba en la prueba. Marcos paseaba por la pequeña oficina, su mente un remolino de posibilidades. ¿Y si la prueba era positiva, qué significaría? ¿Y si era negativa, de dónde venía este niño? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Diego regresó, su rostro grave. Marcos, dijo su voz apenas un susurro. La prueba es positiva. Tú eres el padre. El mundo pareció inclinarse mientras Marcos absorbía la noticia. Una avalancha de emociones lo inundó. Alegría, confusión, miedo y un profundo dolor por Elena. ¿Pero cómo? Logró preguntar. Diego sacudió la cabeza. No lo sé, pero esto lo cambia todo. Marcos, necesitas ir a la policía. Algo está muy mal aquí. Marcos asintió, su mente ya corriendo hacia adelante. Lo haré, dijo, pero no para denunciar al niño. Primero necesito confirmar la muerte de Elena. Clara y Diego intercambiaron miradas preocupadas. Marcos, dijo Clara suavemente, ¿qué estás pensando? Necesito investigar esto yo mismo, dijo Marcos, su voz firme. Pueden quedarse con el bebé aquí por unas horas, solo hasta que descubra qué está pasando. Tras un breve momento de duda, Diego y Clara asintieron. No te preocupes, dijo Clara, su voz tranquila y firme. Lo cuidaré lo mejor que pueda. Ten cuidado, amigo. Diego añadió, sus ojos llenos de preocupación. Y Marcos, sea lo que sea que descubras, recuerda nuestro trato. Nunca has estado aquí, y todo lo que hicimos está fuera de registro. No te preocupes, Diego, dijo Marcos con firmeza. Me aseguraré de que no te veas involucrado en esto. Gracias por todo. Volveré por el bebé, con el corazón apesadumbrado por la responsabilidad y la enormidad de lo que tenía por delante. Marcos salió de la clínica, echó un último vistazo al bebé dormido en los brazos de Clara, su hijo. Con un profundo suspiro, salió al sol de la tarde, listo para descubrir la verdad, sin importar cuán imposible pareciera. El trayecto a la estación de policía fue un borrón. La mente de Marcos corriendo con las implicaciones de la prueba de ADN de Diego. La imagen del bebé, su hijo, estaba grabada en su memoria. Un milagro que aún no podía comprender del todo. Al llegar al estacionamiento de la comisaría, respiró hondo. Preparándose para lo que venía, entró en la bulliciosa comisaría, el ruido y la actividad contrastando con la intensidad silenciosa de la clínica. Se acercó al mostrador, su corazón latiendo con fuerza. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó el oficial en el escritorio. Marcos se aclaró la garganta. Sí, necesito hablar con alguien sobre una posible persona desaparecida. El oficial levantó una ceja. Está bien, señor. ¿Puede darme algunos detalles? Marcos dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Se trata de mi esposa Elena M. Torres. Fue reportada muerta hace un mes, pero tengo razones para creer que podría estar viva. La expresión del oficial cambió de interés cortés a preocupación. Eso es una afirmación muy seria. Permítame conseguir a alguien para que hable con usted. Momentos después, Marcos se encontró en una pequeña sala de entrevistas frente a dos detectives. Podía sentir su escepticismo mientras comenzaba a explicar, omitiendo deliberadamente cualquier mención al bebé. Vi a una mujer en el cementerio esta mañana, dijo Marcos, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Se parecía exactamente a mi esposa. Sé que suena imposible, pero necesito saber si hay alguna posibilidad de que Elena esté viva. Los detectives intercambiaron miradas. Señor Torres, dijo uno de ellos suavemente, el duelo puede jugarnos malas pasadas. ¿Estás seguro de que no fue solo alguien que se parecía a su esposa? Marcos sacudió la cabeza con firmeza. No, era ella. Estoy seguro. El otro detective se inclinó hacia adelante. Señor, tenemos registros oficiales de la muerte de su esposa, el hospital, la funeraria. Todo está documentado.
Lo que sugiere no es solo improbable, es prácticamente imposible. Marcos sintió la frustración creciendo en su interior. Sabía cómo sonaba, sabía que sin mencionar al bebé, su historia parecía la imaginación desesperada de un viudo en duelo, pero no podía arriesgarse a involucrar a las autoridades con el niño hasta entender todo el panorama. Entiendo cómo suena, dijo Marcos, intentando mantener la calma, pero por favor, pueden al menos revisar sus registros, asegurarse de que todo esté en orden. Tras un momento de vacilación, uno de los detectives asintió. Está bien, señor Torres, lo investigaremos, pero quiero ser claro, a menos que encontremos evidencia concreta de lo contrario, debemos tratar la muerte de su esposa como un hecho. Mientras el detective salía a revisar los registros, Marcos se sentó en un tenso silencio. Podía sentir los ojos del detective restante sobre él, evaluándolo. Señor Torres, dijo el detective suavemente, ¿ha considerado hablar con alguien, un consejero de duelo? Tal vez perder a un cónyuge es increíblemente difícil, y a veces nuestras mentes crean escenarios para ayudarnos a lidiar. Marcos contuvo una réplica cortante. Sabía que solo estaban haciendo su trabajo, pero el tono condescendiente le crispaba los nervios ya desgastados. Quería contarles sobre el bebé, sobre la prueba de ADN, pero se contuvo. Sin pruebas concretas, solo lo haría sonar más desquiciado, y había prometido a Diego y Clara no mencionar sus nombres ni la clínica a las autoridades oficiales. El otro detective regresó, con un expediente en la mano. He revisado nuestros registros, señor Torres. Todo está en orden. El certificado de defunción de su esposa está archivado y es legítimo, junto con toda la documentación necesaria del hospital y la funeraria. El corazón de Marcos se hundió. Pero tiene que haber algo, alguna inconsistencia, algún detalle que no encaje. Los detectives compartieron otra mirada. Señor Torres, dijo uno suavemente, sé que no es lo que quiere escuchar, pero todas las pruebas confirman el fallecimiento de su esposa. La mujer que vio en el cementerio debió ser alguien más, tal vez un pariente o amigo de su esposa que no conoce. Marcos sacudió la cabeza, la frustración creciendo. Podía ver la preocupación en sus ojos, la creciente creencia de que era un hombre desquiciado por el duelo. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento, que no encontraría ayuda aquí. Gracias por su tiempo, dijo, levantándose abruptamente. Aprecio que hayan investigado. Mientras salía de la comisaría, su mente corría. Los registros oficiales confirmaban la muerte de Elena, pero tenía un hijo, su hijo, que no podía existir. Si esos registros fueran ciertos, algo estaba terriblemente mal, y sabía que tendría que descubrir la verdad por su cuenta. Se subió a su coche, sus manos apretando el volante con fuerza. La imagen de Elena en el cementerio, los ojos azules del bebé, la prueba de ADN positiva, todo giraba en su mente, piezas de un rompecabezas imposible. Con un profundo suspiro, Marcos encendió el motor. Tenía una parada más que hacer antes de regresar al cementerio. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo, fuera cual fuera la red de mentiras o malentendidos que rodeaban la supuesta muerte de Elena, estaba determinado a desentrañarlo. Marcos condujo de regreso a la clínica de Diego, donde Clara había estado cuidando al bebé. Al entrar, Clara lo recibió con una sonrisa comprensiva. ¿Cómo fue en la comisaría?, preguntó, meciendo suavemente al bebé dormido en sus brazos. Marcos sacudió la cabeza, la frustración evidente en su voz. No me creyeron. Todo en sus registros muestra que Elena se ha ido, pero sabemos que eso no puede ser cierto. Clara asintió, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué vas a hacer ahora? Necesito volver al cementerio, dijo Marcos, su resolución fortaleciéndose.
Podría haber más pistas allí. Intentaré hablar con la gente, tal vez con otros cuidadores del cementerio. Tengo que descubrir qué está pasando realmente. Comprendiendo la gravedad de la situación, Clara le entregó el bebé a Marcos, y rápidamente reunió algunos suministros. «Toma», dijo, pasándole una bolsa. «He empacado fórmula, pañales, ropa de bebé y mantas. Los necesitarás si te lo llevas. Y ten cuidado, Marcos, no tienes un asiento para bebés». Marcos aceptó la bolsa con gratitud. «Gracias, Clara, por todo. No sé qué habría hecho sin ti y Diego. Y prometo conducir con cuidado». Antes de irse, Clara le dio una rápida lección sobre cómo alimentar y cambiar al bebé. Si llora, revisa primero su pañal. Si no es eso, podría tener hambre. La fórmula es fácil de mezclar. Solo sigue las instrucciones en la lata, y asegúrate de sostener su cabeza cuando lo cargues. Marcos escuchó atentamente. La realidad de cuidar a un recién nacido haciéndose muy real. «Haré lo mejor que pueda», prometió. Con el bebé asegurado en sus brazos y los suministros a cuestas, Marcos salió de la clínica y se dirigió de nuevo al cementerio. El sol de la tarde estaba en su apogeo, proyectando sombras largas sobre las lápidas. Esperando encontrar más personas a las que cuestionar, Marcos se dirigió a la tumba de Elena, pero al llegar, el área estaba desierta. El bebé comenzó a inquietarse, su pequeño rostro arrugándose mientras se preparaba para llorar. Recordando las instrucciones de Clara, Marcos preparó rápidamente un biberón, usando la lápida de Elena como una mesa improvisada para mezclar el polvo de la fórmula. Los llantos del bebé se intensificaron, resonando en el silencioso cementerio. «Está bien», murmuró Marcos, acunando al pequeño mientras le ofrecía el biberón. El bebé se aferró con entusiasmo, sus llantos disminuyendo. Mientras alimentaba a su hijo, los ojos de Marcos escanearon el área, buscando alguna señal de los cuidadores del cementerio. Se dijo a sí mismo que debía ser más paciente al hablar con ellos, incluso con todas sus supersticiones. Después de todo, habían pasado años viviendo en este lugar, pero el cementerio permanecía inmóvil y silencioso. El bebé continuó inquieto, incluso después de terminar el biberón. Recordando el consejo de Clara, Marcos decidió revisar su pañal. Al abrir la manta, una nota escondida dentro de la sudadera con capucha del bebé cayó al suelo. El corazón de Marcos se aceleró mientras recogía el papel. Escrito en el reverso de una tarjeta de lavandería, estaba un mensaje simple: «Lo siento mucho por todo esto. Por favor, cuida de él». Su respiración se detuvo en su garganta. La letra era inconfundiblemente de Elena. Giró la tarjeta. Sus ojos se abrieron al reconocer la dirección estampada en el frente. Una lavandería en Carolina del Norte, no lejos de la casa de la familia de Elena. Su mente corría con posibilidades. ¿Estaba Elena viva? ¿Había fingido su muerte de alguna manera? Y si era así, ¿por qué? ¿Qué podría haberla llevado a tomar medidas tan extremas? Sabía que necesitaba ayuda para desentrañar este misterio. Con dedos temblorosos, marcó el número de su madre. «Mamá», dijo tan pronto como respondió, su voz cargada de emoción. «Necesito tu ayuda. Algo imposible ha pasado». Marcos explicó todo a su madre: encontrar al bebé, la prueba de ADN, y ahora esta misteriosa nota. Su madre, Carmen, escuchó en un silencio atónito desde el otro lado de la línea. «Oh, Marcos», suspiró cuando terminó, «esto es, no sé ni qué decir». «¿Qué vas a hacer?» «Tengo que ir a Carolina del Norte», dijo Marcos, su resolución fortaleciéndose. «Tengo que descubrir qué está pasando realmente». «Pero mamá, no puedo hacer esto solo». «No digas más», interrumpió Carmen. «Estaré lista en 15 minutos. Recógeme de camino». El alivio inundó a Marcos. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». Fiel a su palabra,
Carmen estaba esperando en el porche de su casa cuando Marcos llegó 15 minutos después. Llevaba una pequeña bolsa de viaje y se dirigió rápidamente al coche. Al abrir la puerta del pasajero, sus ojos se posaron inmediatamente en el bebé. «Oh, Marcos», susurró, su voz llena de asombro. «Se parece tanto a Elena». Marcos logró una pequeña sonrisa. «Lo sé, es mucho para asimilar, mamá. Gracias por venir con nosotros». Carmen le apretó la mano. «Y he empacado todo lo que el bebé necesita. Hice una rápida carrera a la tienda». «Eres la mejor mamá», dijo Marcos. «Somos familia. Lo resolveremos juntos». Con su madre a su lado y su hijo asegurado, Marcos sintió una renovada sensación de determinación, mientras se alejaba de la acera, el camino hacia Carolina del Norte, y con suerte hacia las respuestas, se extendía ante ellos. La autopista parecía desplegarse infinitamente mientras conducían, una cinta de asfalto cortando el paisaje oscurecido. Marcos agarró el volante con fuerza, sus ojos fijos en la carretera. A su lado, Carmen cuidaba al bebé, sus manos experimentadas manejando alimentaciones y cambios de pañal con facilidad. «¿Cómo está?», preguntó Marcos, mirando a su hijo. La palabra aún se sentía extraña en su lengua. «Hijo», un milagro que nunca pensó que experimentaría tras la supuesta muerte de Elena. Carmen sonrió suavemente. «Es perfecto, Marcos, duerme como un ángel». Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. «Pero realmente necesitamos conseguir un asiento para bebés adecuado. Esto no es seguro». Marcos asintió, la culpa mezclándose con la miríada de emociones que giraban dentro de él. «Lo sé, nos detendremos en el próximo pueblo grande y compraremos uno». Solo, no podía esperar. «Necesitamos respuestas». Mientras conducían, Carmen llenó el coche con una conversación tranquila, haciendo preguntas sobre los eventos del día. Marcos relató todo: la mujer en el cementerio, encontrar al bebé, la prueba de ADN en la clínica de Diego. Con cada relato, la realidad de la situación parecía solidificarse, volviéndose menos onírica y más urgentemente real. «Lo que no entiendo», dijo Carmen, su voz baja para no despertar al bebé, «es por qué la familia de Elena haría esto. La hostilidad en el funeral, no dejar que vieras el cuerpo, apresurarse a sellar el ataúd, todo parece tan cruel». Las manos de Marcos se apretaron en el volante. «Lo he estado pensando también. Nunca aprobaron nuestra relación, especialmente Ricardo, su padre. Siempre dejó claro que pensaba que Elena podía encontrar a alguien mejor que yo, mejor que tú». La voz de Carmen era aguda con indignación materna. «Fuiste nada más que bueno con Elena, la amaste, apoyaste sus sueños. ¿Qué más podría querer un padre para su hija?». Marcos suspiró. «Creo que era más que solo yo. La forma en que Ricardo nos miraba a veces, siempre tuve la sensación de que me veía como menos que ellos, menos digno». Un silencio pesado cayó sobre el coche mientras las implicaciones de las palabras de Marcos se asentaban. Los suaves sonidos de la respiración del bebé llenaban el espacio, un recordatorio de la vida inocente atrapada en medio de esta red enredada. Mientras se acercaban al vecindario familiar donde Elena había crecido, el pecho de Marcos se apretó. Los céspedes bien cuidados del campo de golf aparecieron a la vista, seguidos por la superficie brillante del lago, y allí, encaramada en su colina como una fortaleza, estaba la mansión de la familia Morales. Los recuerdos inundaron su mente, los felices de su vida con Elena mezclados con el amargo recuerdo de la constante desaprobación de su familia. La última vez que había estado aquí fue para mudar las pertenencias de Elena a Virginia. Un día lleno de silencios tensos y hostilidad apenas disimulada. Marcos estacionó en la caseta de entrada, su corazón acelerado. «Mamá, necesito que esperes aquí con el bebé. Si algo sale mal». Carmen asintió, la comprensión en sus ojos.
Ten cuidado, Marcos. Y recuerda, pase lo que pase ahí dentro, ahora tienes un hijo que te necesita. Con un profundo suspiro, Marcos salió del coche y se acercó al intercomunicador. La voz del guardia crepitó a través del altavoz, inmediatamente hostil al escuchar el nombre de Marcos. El señor Morales no espera visitantes, dijo el guardia, su tono cortante. Por favor, insistió Marcos, soy el esposo de Elena, el yerno de Ricardo. Es importante que hable con él. Pasaron varios minutos tensos, llenos de súplicas e identificaciones repetidas de Marcos. Finalmente, con un zumbido reacio, las puertas se abrieron. Mientras Marcos conducía hacia el camino circular de la mansión, pudo ver a Inés y Ricardo de pie en la entrada, sus posturas rígidas por la tensión. Tomó un momento para estudiar la imponente fachada de la casa, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Volviéndose hacia Carmen, que aún acunaba al bebé dormido, Marcos habló suavemente. Pase lo que pase, mamá, recuerda que ese niño es lo primero ahora. Si las cosas salen mal, Carmen asintió, sus ojos llenos de determinación, lo protegeré con mi vida. Marcos, ahora ve y descubre la verdad. Con una última mirada a su hijo, Marcos salió del coche y caminó hacia la entrada de la mansión. Cada paso se sentía pesado, cargado con el peso de preguntas sin respuesta y la desesperada esperanza de obtener respuestas. Al acercarse, la voz de Ricardo resonó, falsamente jovial. Marcos, qué sorpresa inesperada. Me temo que ha habido un error con la seguridad. Pasa, pasa. Pero incluso mientras las palabras salían de la boca de Ricardo, Marcos pudo ver la tensión en su postura, la hostilidad apenas disimulada en sus ojos. Esto no iba a ser una conversación fácil. Tomando un profundo suspiro, Marcos ascendió los escalones de mármol, listo para enfrentar lo que sea que yaciera detrás de las imponentes puertas de la mansión. La verdad sobre Elena, sobre su hijo, sobre la red de mentiras que había destrozado su vida, estaba al alcance, y estaba determinado a descubrirla, sin importar el costo. La tensión en el aire era palpable, mientras Marcos se enfrentaba cara a cara con Inés y Ricardo en la gran entrada de la mansión. El sol de la media tarde proyectaba sombras sobre los escalones de mármol, destacando la barrera física y emocional entre ellos. La voz de Ricardo llevaba un trasfondo de tensión mientras hablaba, su cortesía sonando falsa. Marcos, ¿qué te trae hasta aquí? ¿Está todo bien? Antes de que Marcos pudiera responder, los ojos de Ricardo se desviaron más allá de él, abriéndose al posarse en el coche donde Carmen estaba con el bebé. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro antes de ser enmascarado por una negación calculada. Inés, de pie ligeramente detrás de su esposo, miraba al bebé con una intensidad inquietante, sus manos temblando a sus costados. La reacción de ella solo confirmó las sospechas de Marcos de que algo estaba terriblemente mal. Creo que sabes por qué estoy aquí, dijo Marcos, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Encontré a mi hijo en la tumba de Elena esta mañana. La actitud de Ricardo cambió instantáneamente de falsa cortesía a hostilidad abierta. ¿Qué tonterías estás diciendo? Elena murió antes de dar a luz, Marcos. Todos lloramos esa pérdida juntos. Marcos se mantuvo firme, su resolución fortaleciéndose. Entonces, ¿cómo explicas la prueba de ADN que demuestra que es mi hijo, o la nota que encontré con él, escrita con la letra de Elena? Ahora dime, ¿dónde está mi esposa? Inés dejó escapar un pequeño jadeo, rápidamente sofocado por la mirada cortante de Ricardo. El rostro del hombre mayor se contorsionó de ira mientras respondía. Esto es absurdo. Estás intentando extorsionarnos con esta ridícula historia. Ese niño podría ser tuyo con cualquier mujer, por lo que sabemos. La confrontación tomó un giro feo cuando la voz de Ricardo bajó,
sus palabras goteando desdén. Ustedes siempre están buscando formas de sacarle dinero a familias respetables como la nuestra, ¿verdad? Las insinuaciones raciales de su acusación pesaban en el aire. Marcos sintió una oleada de ira, pero mantuvo su compostura, enfatizando su intención pacífica al viajar desde Virginia. No se trata de dinero, Ricardo. Solo quiero saber la verdad sobre mi esposa y mi hijo. La ira protectora de Carmen se encendió ante el insulto contra su hijo. Salió del coche con el niño en brazos y gritó: ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hijo? Estamos aquí por respuestas, no por tu intolerancia. La tensión se intensificó cuando el llanto repentino del bebé hizo que Inés instintivamente se adelantara, su reacción maternal traicionando el conocimiento que intentaba ocultar. Su rápida retirada detrás de Ricardo tras cruzarse sus miradas hablaba volúmenes. Marcos insistió, presentando la tarjeta de lavandería que había encontrado. Esto estaba con el bebé. Es de una lavandería cerca de aquí. ¿Puedes explicarlo? Las continuas negaciones de Ricardo contrastaban con la creciente angustia de Inés. No encontrarás nada aquí, Marcos. Todavía estamos llorando la muerte de Elena, y tu presencia con este niño solo aumenta nuestro dolor. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ricardo les exigió que se fueran. Visita la lavandería si quieres información. Aquí no hay nada para ti. Dándose cuenta de que no obtendría más información, Marcos decidió irse. Mientras se giraba para marcharse, Carmen gritó una última vez: ¿por qué no dejaste que Marcos viera a Elena en el ataúd? Corrió desde el aeropuerto, intentando llegar a tiempo. No pudieron posponer el cierre del ataúd por un momento. Ricardo titubeó, buscando una explicación. No podíamos retrasar el servicio más tiempo. Fue un momento difícil para todos. Su voz vaciló, pero luego se volvió hacia Marcos, su tono endureciéndose. Y fue tu culpa por dejarla durante su último mes de embarazo. ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Qué clase de esposo? Se interrumpió, sacudiendo la cabeza con frustración. Claramente, Elena no estaba segura contigo. Carmen presionó antes de que Marcos pudiera explicarse. Si aún están de duelo, ¿por qué no han visitado la tumba de Elena? Marcos ha estado allí cada semana, pero nunca los ha visto. Ricardo mintió apresuradamente. He visitado algunas veces. Nuestros caminos simplemente no se cruzaron. De repente, Inés rompió en llanto y huyó al interior, su compostura derrumbándose bajo el peso del momento. Marcos dio un paso adelante instintivamente, su mano a medio alzar para detenerla, pero dudó. Los ojos de Carmen se abrieron con alarma, pasando entre la figura que se retiraba y la expresión conflictiva de Marcos. Antes de que alguien pudiera actuar, Ricardo levantó la mano en un gesto autoritario, y dos guardias se movieron rápidamente para bloquear la entrada. Suficiente, dijo fríamente, su mirada fija en Marcos. Este no es tu lugar. Hemos hablado bastante. Mientras Marcos y Carmen se giraban para irse, un sonido rítmico y bajo resonó desde dentro de la casa. Ambos se detuvieron, su curiosidad avivada. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, frunciendo el ceño. La expresión de Ricardo se tensó, pero rápidamente forzó un tono casual. Oh, solo los jardineros, dijo con un gesto despectivo. Están plantando un árbol nuevo en el patio trasero, probablemente clavando las estacas en el suelo. La explicación llegó rápido, pero carecía de convicción. Marcos intercambió una mirada con Carmen, su escepticismo creciendo mientras el sonido continuaba, constante y deliberado. Váyanse ahora, exigió Ricardo, su voz fría, o me veré obligado a llamar a la policía. Dándose cuenta de que no obtendría más información aquí, Marcos regresó al coche con Carmen y el bebé. Mientras se alejaban, ambos permanecieron en silencio, procesando el encuentro hostil
y las muchas preguntas que había planteado. La confrontación había generado más interrogantes que respuestas, pero una cosa estaba clara. Había mucho más detrás de la supuesta muerte de Elena de lo que les habían hecho creer. Mientras el coche de Marcos se acercaba a las puertas automáticas que se cerraban, miró por el retrovisor. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. El rostro aterrorizado de Elena fue visible por una fracción de segundo, mientras los guardias la arrastraban hacia el interior de la casa, su largo cabello dorado inconfundible. «Espera», gritó Marcos a Carmen, agarrando el volante con fuerza. Sin pensarlo dos veces, puso el coche en reversa, pisando el acelerador con fuerza. El motor rugió en protesta mientras el vehículo retrocedía hacia las puertas que se estrechaban. El metal chirrió contra el metal, los espejos laterales se rompieron al ser arrancados, pero con un último impulso de fuerza, el coche atravesó, deteniéndose justo frente a la imponente fachada de la mansión. «Marcos, ¿qué haces?», gritó Carmen, su voz apenas audible sobre los llantos del bebé. Ella lo abrazó con fuerza, su pánico reflejado en los sollozos temblorosos del pequeño. Marcos no respondió de inmediato, su respiración acelerada mientras miraba la casa, la determinación ardiendo en sus ojos. «Creo que vi a Elena. Algo no está bien», dijo finalmente, su voz baja pero resuelta. «No me iré hasta que sepa qué pasa. Mamá, quédate aquí, cierra el coche». Marcos irrumpió por la puerta principal, su corazón latiendo con fuerza. El vestíbulo estalló en caos. Dos guardias de seguridad lo agarraron de inmediato, su agarre profesional e implacable. A través de la lucha, observó impotente cómo Elena, llorando y resistiéndose, desaparecía detrás de una pesada puerta en las profundidades de la mansión. «Elena», gritó Marcos, su voz resonando en los suelos de mármol antes de ser silenciada por el portazo. Ricardo estaba en el centro del caos, su presencia autoritaria, como si se alimentara de la tensión que crepitaba en el aire. Su voz, tranquila pero con un filo amenazante, cortó el ruido como una cuchilla. «Deberías haberte ido y nunca mirar atrás», dijo, su tono engañosamente casual, aunque el acero subyacente era inconfundible. Su mirada perforó a Marcos, inflexible. «Sabes que solo puedes estar con Elena sobre mi cadáver». Las palabras pesaban en el aire, cargadas con años de prejuicio, dominación y control calculado. La postura de Ricardo exudaba poder, desafiando a cualquiera a cuestionar la autoridad que había cultivado con tanto cuidado. Volviéndose hacia Inés, Ricardo ladró una orden. «Haz algo útil, mujer. Ve por el bebé con Carmen ahora». Aprovechando la distracción de Marcos mientras veía a Inés acercarse al coche, Ricardo lanzó un puñetazo devastador. Marcos cayó al suelo pulido, el impacto reverberando a través de su cuerpo. Ricardo se cernió sobre él, su voz fría con amenaza. «Si Carmen no entrega a ese niño, mis hombres te golpearán hasta la muerte aquí mismo». Mientras la confrontación escalaba, la compostura de Ricardo se resquebrajó. Su confesión salió en oleadas amargas, revelando la magnitud de su plan. «Organicé todo mientras estabas en ese viaje de negocios», gruñó Ricardo. «Traje a Elena a casa bajo el pretexto de cuidados prenatales especiales. Pagué al personal del hospital para falsificar los registros de defunción. Le dije que habías muerto en un accidente aéreo». Su voz se hinchó con un orgullo retorcido mientras continuaba. «Hice lo que tenía que hacer para mantener pura la línea de mi familia. Ese niño mestizo es una contaminación». A pesar de su apariencia clara, el horror total de sus acciones se hizo evidente. Cómo había manipulado a Elena hasta llevarla a una depresión posparto, controlando cada uno de sus movimientos desde que dio a luz en la casa. El rostro de Ricardo se contorsionó de disgusto mientras hablaba del bebé, declarándolo una contaminación de su linaje familiar. Marcos yacía en el suelo, su mente tambaleándose por las revelaciones,
y el dolor físico, pero incluso mientras las palabras de Ricardo lo llenaban de rabia, un destello de esperanza ardía en su pecho. Elena estaba viva, su hijo estaba aquí, de alguna manera. Tenía que encontrar una forma de salvarlos a ambos. Mientras Marcos luchaba por liberarse de la mano de Ricardo, escuchó el sonido de sirenas acercándose a lo lejos. Carmen debía haberlas llamado desde el coche. El rostro de Ricardo se contorsionó de rabia al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Ricardo se burló, su rostro enrojecido por la ira mientras se cernía sobre Marcos. ¿Crees que la policía te ayudará?, se mofó, su voz goteando desprecio. Tengo a la mitad de la fuerza de este pueblo en mi bolsillo. Harán exactamente lo que les diga. Veamos eso, dijo Marcos, y Ricardo dio un último golpe antes de soltarlo con un empujón final. Marcos gimió mientras se ponía de pie, su cuerpo dolorido por la pelea. Se limpió la sangre del labio partido y la nariz, con el dorso de la mano, mirando a Ricardo con desafío ardiente en sus ojos. Ricardo ajustó sus puños con una compostura calculada, como si la confrontación no hubiera sido más que una tarea inconveniente. Deberías haberte quedado lejos, dijo fríamente, su voz baja pero cargada de autoridad. Ahora estás en algo más profundo de lo que puedes manejar. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, el camino circular de la mansión se llenó de coches patrulla, sus luces proyectando sombras rojas y azules a través de las ornamentadas ventanas. El intento de Ricardo de despedir a los oficiales falló cuando Carmen salió del coche con el bebé, presentando evidencia física de sus crímenes. Los oficiales entraron en la mansión, sus rostros serios y profesionales. Señor Morales, se dirigió uno de ellos a Ricardo. Hemos recibido informes de un disturbio y un posible secuestro. Necesitamos investigar las instalaciones. La confianza arrogante de Ricardo comenzó a tambalearse. Esto es ridículo. No ha habido ningún secuestro. Este hombre, señaló a Marcos, que lentamente se ponía de pie, está invadiendo propiedad privada y haciendo acusaciones descabelladas. Ricardo se inclinó más cerca del oficial principal, bajando la voz. Escucha, susurró, deslizando una mano en el bolsillo de su abrigo. Un fajo de billetes apareció, apenas oculto. Podemos resolver esto discretamente. No hay necesidad de molestar la noche de nadie, menos la tuya. Miró significativamente la placa del oficial, su sonrisa helada. Estoy seguro de que tu lealtad tiene su precio. El rostro del oficial principal se oscureció, retrocedió, cruzando los brazos deliberadamente mientras hablaba. Lo siento, Ricardo, incluso el dinero tiene sus límites a veces, dijo con firmeza mientras Ricardo amenazaba sus trabajos y familias. Ahora tenemos testigos y evidencia de un crimen. Necesitamos ver a todos los ocupantes de esta casa inmediatamente. Deberías ser más inteligente la próxima vez. Marcos, aún recuperándose de la pelea anterior, escuchó cada palabra claramente. Su pulso se aceleró mientras procesaba la postura inquebrantable del oficial. No tenía idea de cuánto más se estaba desarrollando dentro de esa casa, pero sabía que este era su momento. Finalmente estaba sucediendo. Los muros que Ricardo había construido alrededor de su imperio de mentiras comenzaban a desmoronarse. El rostro de Ricardo palideció al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. En un último acto de desafío, Ricardo se lanzó hacia Carmen y el bebé, pero los oficiales lo contuvieron rápidamente. La escena en el vestíbulo se convirtió en un tabló de justicia. Ricardo esposado, sus guardias de seguridad rindiendo sus armas, mientras Inés temblaba con una mezcla de alivio y miedo por su propio coraje. La transformación de Inés llegó de repente y con fuerza. De pie en el gran vestíbulo, su habitual timidez se desvaneció mientras se volvía contra su esposo,
su voz temblando pero determinada, revelando todo. «No puedo hacer esto más», gritó Inés, sus ojos desorbitados con una mezcla de miedo y resolución. «Le dije a Elena la verdad sobre que Marcos estaba vivo. Por eso fue al cementerio esta mañana. Intentaba encontrar una forma de llevarle el bebé a Marcos». La revelación explicó la presencia de Elena en el cementerio, y su colocación estratégica del bebé donde esperaba que Marcos lo encontrara. El corazón de Marcos se hinchó de amor y admiración por la valentía y el pensamiento rápido de Elena. Mientras Inés continuaba con su confesión, surgieron más detalles sobre la extensión del control de Ricardo, el personal médico privado contratado para dar a luz al bebé en secreto, los sistemas de vigilancia instalados para monitorear cada movimiento de Elena, la elaborada red de mentiras tejida para mantener su fachada de respetabilidad. Manipuló la depresión posparto de Elena, sollozó Inés. La convenció de que Marcos había muerto en un accidente aéreo. La mantuvo aislada, controlaba cada uno de sus movimientos. Yo tenía demasiado miedo para detenerlo. Cada revelación añadía a los cargos enumerados por los oficiales, pintando un cuadro de un hombre cuyo prejuicio y deseo de control lo habían llevado a actos impensables. Mientras Ricardo era llevado esposado, hizo un último intento de afirmar su autoridad. «Te arrepentirás de esto», gruñó a Marcos. «Usaré cada centavo que tengo para enterrarte en batallas legales. Nunca volverás a ver a ese niño». Pero sus amenazas cayeron en oídos sordos. Los oficiales habían escuchado suficiente, y la evidencia en su contra era abrumadora. Mientras la policía procesaba la escena y tomaba declaraciones, un alboroto desde el piso superior atrajo la atención de todos. Elena, habiendo escapado de su habitación desbloqueada con la ayuda de un oficial, corrió por la gran escalera. «Marcos», gritó, su voz llena de una mezcla de alivio e incredulidad. Su abrazo en el vestíbulo de la mansión cargaba con el peso de su separación de un mes. Las lágrimas corrían por los rostros de ambos mientras se sostenían, la realidad de su reencuentro finalmente asentándose. A través de sus lágrimas, Elena explicó su miedo en el cementerio. «Te vi, pero estaba tan asustada», sollozó. «No sabía si eras realmente tú, así que corrí, pero luego regresé con el bebé una vez que estuve segura de que estarías allí para encontrarlo». Los llantos del bebé cortaron el momento emocional. Elena corrió hacia Carmen, sus manos temblando mientras tomaba a su hijo por primera vez desde que se vio obligada a abandonarlo. Su alivio al encontrarlo a salvo se disolvió en lágrimas de gratitud, mientras Carmen explicaba cómo había ayudado a cuidarlo durante su viaje. En la sala de estar de la mansión, ahora llena de oficiales de policía y paramédicos, Elena reveló los detalles de su cautiverio. Describió el trauma de que le dijeran que Marcos había muerto, el aislamiento de dar a luz bajo el estricto control de su padre, y las constantes amenazas y manipulaciones. «Tenían médicos y enfermeras aquí, pagados para mantener todo en secreto», explicó Elena, su voz temblando. «Pensé que me estaba volviendo loca. Me seguían diciendo que estabas muerto, que estaba delirando por el duelo y la depresión posparto». Se volvió hacia su madre, una mezcla de gratitud y enojo residual en sus ojos. «Cuando mamá finalmente me dijo la verdad sobre que Marcos estaba vivo, supe que tenía que hacer algo. No sabía cómo escapar con el bebé, así que tomé una oportunidad en el cementerio». Marcos abrazó a Elena con fuerza, su corazón dolía por el calvario que había soportado. «Fuiste tan valiente», susurró, «tan increíblemente valiente». Mientras la familia reunida se sentaba junta, con su hijo acunado entre ellos, el peso total de su calvario comenzó a asentarse. Habían sobrevivido. Estaban juntos, pero el camino hacia la sanación sería largo y desafiante. Mientras la policía terminaba de procesar la escena y Ricardo era llevado, Inés se acercó a la familia reunida,
su rostro grabado con remordimiento y miedo. Sé que no merezco su perdón, comenzó, su voz temblando, pero por favor, no se vayan esta noche, quédense aquí, se está haciendo tarde, y todos han pasado por tanto. Marcos y Elena intercambiaron miradas, la incertidumbre clara en sus ojos, pero fue Carmen quien habló. Eso podría ser lo mejor, dijo suavemente. Estamos todos exhaustos, y el bebé necesita descansar también. Podemos decidir los próximos pasos por la mañana. Inés asintió agradecida, luego se volvió hacia Elena. Lo siento mucho, cariño, por todo. Debería haberme enfrentado a tu padre hace años. Mientras Inés se ocupaba de preparar habitaciones para ellos, Carmen se unió a ella, y trabajaron juntas para reunir suministros para el bebé. Su preocupación compartida por la familia más joven creó un puente tentativo entre ellas. En la habitación que había sido la prisión de Elena, Marcos y Elena finalmente tuvieron un momento a solas con su hijo. Elena acunó al bebé, sus ojos nunca abandonando su rostro. Lo llamé Javier, dijo suavemente. Es una combinación de nuestros nombres, Marcos y Elena. Los ojos de Marcos se llenaron de lágrimas mientras acariciaba suavemente la mejilla de su hijo. Es perfecto, susurró, es perfecto. Mientras Elena colocaba al pequeño Javier en la cuna, la pareja se quedó en silencio, observando a su hijo dormir. Marcos rodeó la cintura de Elena con su brazo, atrayéndola hacia él. Pensé que los había perdido a ambos, dijo, su voz cargada de emoción. He estado visitando tu tumba cada semana, hablándote, contándote sobre mi día. Elena se giró en sus brazos, enterrando su rostro en su pecho. Lo siento tanto, Marcos. Quería decirte, encontrar una forma de llegar a ti, pero tenía tanto miedo, y me habían convencido de que estabas muerto. Mientras se abrazaban, la enormidad de lo que habían soportado y superado los envolvió. Su reencuentro, tan alegre como era, marcaba solo el comienzo de su viaje para sanar y reconstruir su vida juntos. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, un contraste marcado con la oscuridad que había envuelto la mansión Morales durante tanto tiempo. La casa bullía de actividad mientras se hacían preparativos para el regreso de Marcos, Elena y el pequeño Javier a Virginia. Inés, ansiosa por enmendarse, ayudó a empacar las pertenencias de Javier, sus manos temblando ligeramente mientras doblaba pequeños monos y mantas, cada artículo un recordatorio del tiempo que había perdido con su nieto. Carmen, siempre práctica, hizo arreglos para un asiento de coche adecuado y suministros adicionales para el viaje a casa. Mientras se movía por la casa, la luz matutina que entraba por las ventanas parecía simbolizar el nuevo comienzo que les esperaba a todos. Un detective de policía llegó para tomar las declaraciones finales, confirmando que Ricardo enfrentaba múltiples cargos: secuestro, encarcelamiento falso, presentación de informes falsos, e intento de abandono de un menor. El detective les aseguró que el personal corrupto del hospital y los funcionarios también enfrentarían consecuencias. Necesitaremos que testifiquen, explicó el detective suavemente, pero no por un tiempo. Tómense un momento para sanar y estar con su familia. Mientras se preparaban para irse, Inés se acercó a Elena, sus ojos llenos de lágrimas. Sé que no tengo derecho a pedir esto, comenzó vacilante, pero ¿puedo visitarlos alguna vez? Conocer a mi nieto. Elena dudó, luego asintió lentamente. Necesitaremos tiempo, dijo suavemente, pero sí, creo que eso sería bueno para todos nosotros. La dinámica familiar había cambiado profundamente. Mientras se alejaban de la mansión, Carmen e Inés intercambiaron información de contacto, planeando futuras visitas. En el asiento trasero, Elena sostenía a Javier de manera segura en su nuevo asiento de coche mientras Marcos conducía hacia Virginia.
hacia su verdadero hogar y la vida que casi habían perdido. Al pasar por el cementerio donde todo había comenzado apenas 24 horas antes, Elena alcanzó la mano de Marcos. Sus ojos se encontraron en el retrovisor, ambos comprendiendo lo cerca que habían estado de perderse para siempre, y cómo el amor, el coraje y la intuición de una madre habían reunido a su familia contra probabilidades aparentemente imposibles. «Vamos a casa», dijo Marcos suavemente, apretando la mano de Elena. Elena asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí», susurró. «Todos vamos a casa». Mientras conducían, dejando atrás el dolor y la oscuridad del último mes, el camino por delante se extendía ante ellos, un camino hacia la sanación, la reconstrucción y el futuro que siempre habían soñado compartir juntos. El viaje no sería fácil, pero con su amor mutuo y por su hijo, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que les esperara.